Top 5 aviones de combate más poderosos de Francia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a las 5 mejores aeronaves de combate con que actualmente cuentan las fuerzas armadas francesas para hacer frente a un hipotético conflicto militar externo. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 5. Aviones de patrulla marítima, Breguet Atlantic 2. El sistema Atlantic 2 fue la respuesta de la Armada Nacional de Francia a la amenaza que representaban los submarinos y buques de superficie soviéticos en la década de los 70. Los prototipos se desarrollaron sobre la base del sistema Breguet PR-1150 Atlantic, que el 30 de enero de 1959 es seleccionado por el Comité de Armamento de la OTAN para la misión de patrulla marítima, siendo el primer avión de su tipo en ser desarrollado para esa misión y no una aeronave comercial modificada. Se construyeron dos prototipos del Atlantic 2. El primer vuelo del Atlantic 2 se llevó a cabo el 8 de mayo de 1981. Francia adquirió 28 unidades, las cuales fueron fabricadas a partir de 1984. Todos estos aviones fueron retirados en 1996, siendo sustituidos por la segunda generación Atlantic 2. A partir de 2019, la Armada francesa empezó a recibir los primeros de un total de 18 aviones Atlantic 2, modernizados al estándar 6. El Atlantic 2 puede transportar hasta 3.500 kilogramos de carga bélica, entre ellos misiles Exocet AM-39, torpedos de impacto MU-90, bombas guiadas de precisión, carga de profundidad, minas navales y sonoboyas. 4. Dassault Dornier Al-Fayed. El Dassault Dornier Al-Fayed es un avión de ataque ligero y un entrenador avanzado, coproducido por Dassault Aviation de Francia y Dornier Flugzeugwerke de Alemania en la década de 1970. Fue desarrollado específicamente para realizar las misiones de entrenamiento y ataque ligero, siendo adquiridos en grandes cantidades por las fuerzas aéreas de Francia y Alemania para la formación de futuros pilotos. Las características más resaltantes de estos cazas son tripulación de 1 o 2 pilotos, velocidad máxima operativa de 994 km por hora y un alcance de 2.780 km. Como armamento principal lleva un cañón DEFA de 30 mm en un contenedor central con 150 proyectiles. Para llevar el armamento tiene 5 puntos de anclaje con una capacidad de 2.500 kg para cargar una combinación de bombas de caída libre, cohetes no guiados de 68 y 70 mm, misiles aire-aire Martra Magic 2 y misiles aire-tierra AGM-65 Maverick. El avión ha sido exportado a un total de 12 países. 3. Helicóptero de ataque Eurocopter Tigre. El Eurocopter Tigre es un helicóptero de ataque de 4 palas que entró en servicio por primera vez en 2003. El desarrollo del Tigre comenzó durante la Guerra Fría y se pensó inicialmente como una plataforma de helicóptero antitanque, evolucionando posteriormente como un helicóptero de ataque multirol. En el diseño del Tigre han sido minimizadas las firmas de la aeronave, visual, radar, infrarroja y de sonido. Esto lo hace el mejor helicóptero de combate fabricado en Europa. El helicóptero, según su misión, puede ser artillado con una ametralladora calibre 50 o un cañón de 20 mm, cohetes de 70 mm, misiles antitanque como los Spike, Hellfire y el Euromisil Hot-3 y misiles aire-aire Stinger y Mistral. El blindaje del Tigre está hecho de un compuesto especial que le permite resistir el fuego directo de un cañón automático de 23 mm. Actualmente, el ejército de tierra francés opera 67 de estos helicópteros. 2. Cazabombardero Mirage 2005 Mark II. El Mirage 2005 Mark II es una versión con un paquete de actualizaciones que Dassault implementó para los Mirage 2005 de Francia. Las mejoras incluyen un enlace de datos para guiado de los misiles aire-aire Mika-ER, la incorporación del contenedor con sensor infrarrojo de barrido frontal FLIR,
y un nuevo radar de apertura sintética a todo tiempo, Thales RDY-2, con capacidad aire-tierra mejorada. La aviónica fue actualizada con pantallas de color con mayor resolución, un nuevo sistema de navegación inercial Thales Totem 3000 con giroscopio láser y capacidad GPS añadida. Otras mejoras incluyen un equipo digital de contramedidas, nuevos sensores de largo alcance y una pantalla montada en el casco del piloto, así como sensores ópticos e infrarrojos para identificación amigo-enemigo, etc. Actualmente Francia opera alrededor de 100 aviones Mirage 2000, de los cuales solo 55 aviones Mirage 2000D fueron modernizados. Todos los Mirage 2000 serán retirados del servicio en el 2030. 1. Dassault Rafale. El Dassault Rafale, ráfaga en francés, es un caza polivalente de generación 4.5, bimotor de peso medio, con una configuración de ala en delta y canards, que incorpora un avanzado equipo electrónico y una nueva generación de armamento, con un buen rendimiento de vuelo a media y baja altitud, donde el aire es más denso, húmedo y pesado, con una mayor ventaja para misiones de ataque tierra y ataque naval, y puede ser embarcado en portaaviones en su variante Rafale M. El Rafale es el caza más moderno fabricado en Francia. Realizó su primer vuelo el 4 de julio de 1986, entrando en servicio en el Ejército del Aire francés a finales del año 2000 y más tarde en la aviación naval francesa. Los cazas están equipados con dos motores turbofan SMECA M88-4E que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 1912 km por hora, con un alcance en ferry de 3.700 km, su radio en combate equipado con 3 tanques de combustible externos, 5.700 litros de combustible combinados, es de 1.850 km, pudiendo aumentarlo gracias a su capacidad de reabastecimiento aéreo. Se dice que los motores M88 le permiten al Rafale volar a velocidades supersónicas sin necesidad de activar la postcombustión. El Rafale tiene como sensor principal el radar AESA RBE2-AA que entró en servicio en el 2013, el cual tiene un rango de detección de más de 200 km. Otro sensor del Rafale es el sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos frontales IRST, denominado como Sector Frontal Optrónico o SF por sus siglas en francés, el cual puede detectar objetivos aéreos a una distancia de hasta 100 km. El Rafale también cuenta con el sistema de protección y evitación de línea de fuego o Spectra, que es un sistema de guerra electrónica totalmente interno. El conjunto completo de guerra electrónica integrada Spectra proporciona detección, identificación y localización precisa de largo alcance de amenazas de infrarrojos, radiofrecuencia y láser. El sistema incorpora advertencia de radar, advertencia láser y advertencia de aproximación de misiles para la detección de amenazas, además de un bloqueador de radar de matriz en fase y un dispensador de señuelos para contrarrestar las amenazas. También incluye una unidad de gestión dedicada para la fusión de datos y la decisión de reacción. El Rafale tiene internamente un cañón automático GIAT-30 M791 de 30 mm con 125 proyectiles y tiene un total de 14 puntos duros donde llevar el armamento con una capacidad de 9.500 kg. Para el combate aire-aire puede ser artillado con misiles de muy largo alcance MBDA Meteor, misiles de medio alcance MICA-EM y MICA-IR y misiles de corto alcance R550 Magic. Para el ataque tierra cuenta con los misiles de crucero MBDA Apache, misiles de crucero Strong Shadow, munición inteligente Hammer y misiles aire-tierra AS-30L. Para el ataque naval cuenta con los misiles Exocet AM-39 Block 2 y para la disuasión nuclear cuenta con los misiles de crucero ASMPA.